Imagina que la psicología positiva es como una serie de Netflix. La primera temporada nos enganchó con Aprende a ser más feliz. La segunda temporada subió el listón con Aprende a superarte ante las adversidades con resiliencia. Pero ahora, prepárate para la tercera temporada, con un giro inesperado. Descubre cómo tu entorno influye en tu felicidad. Con la tercera ola de la psicología positiva nos adentramos en un enfoque más profundo y sí, también un poco más incómodo. ¿Qué pasa cuando tu felicidad no depende solo de ti, sino de tu entorno, de tu contexto y esas cosas que, admitámoslo, no puedes controlar? Ahí va un spoiler. La espiritualidad, la confianza, la seguridad y la conexión con otras personas se llevan el protagonismo esta temporada. Hoy exploraremos los últimos avances de la psicología positiva, esa versión 3.0 que no solo quiere verte sonreír, sino ayudarte a entender cómo el mundo que te rodea moldea tu bienestar. Así que, ponte cómodo, cómoda, abre tu mente y prepárate para surfear esta nueva ola de conocimiento. ¡Empezamos! Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Dafne Cataluña, Juan Nieto, Aroa Ruiz y Rebeca Gómez, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Descubre más en iepp.es. Bueno, bienvenidas compañeras del IEPP a este nuevo episodio de Practica la Psicología Positiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Voy a comenzar presentándoos. A mi izquierda, Rocío Trillo. Rocío es compañera del IEPP, es también psicóloga y sobre todo, bueno, pues como he dicho, es del Departamento de Formación, es tutora del experto en inteligencia emocional y bueno, pues sobre todo es nuestro contacto dentro del IEPP para las formaciones a empresas. Así que aquí tenemos el contacto. Y Aroa, a mi derecha, es también compañera de hace muchos años del Departamento de Formación y Terapia y también es tutora de distintos expertos y coordinadora de los cursos de Mindfulness, como el experto en Mindfulness y Psicología Positiva y de Gestión Emocional y también otros. Así que, Aroa, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, es un placer para mí. Hoy estamos como entre compañeras. Totalmente, yo estoy emocionada. Tal cual. Tal cual, además tal cual. Es un placer y bueno, pues eso es entre otras cosas porque efectivamente vamos a hablar de psicología positiva, de esto que hemos venido a llamar olas de la psicología positiva, que tiene que ver, bueno, pues con una especie de perspectiva histórica también, yo creo, de esta corriente, de esta disciplina nuestra. Así que por ahí vamos a empezar haciendo como una especie de perspectiva de tu mano, Rocío, y preguntándote por eso, lo primero, ¿cuál ha sido un poco el avance, la progresión histórica de nuestra querida psicología positiva? Cuéntanos. Bueno, me ha encantado el símil que has hecho de las temporadas de Netflix y entonces sí que me gustaría invitaros, antes de contar, a poner un título a cada temporada, que el título salga de aquí, ¿vale? Empezamos con la primera temporada, con la primera ola. Venga. Bueno, la primera ola surge de la mano de Martin Seligman cuando asumió la presidencia de la Asociación Americana de Psicología. En ese momento el argumento de Seligman fue muy claro, fue muy sencillo, pero fue absolutamente rompedor. ¿Por qué? Porque decía que la psicología no debía o no podía centrarse únicamente en aquellos aspectos que nos hacen sufrir, sino que tenía que estudiar también, debía estudiar todo aquello que nos hace felices. Un poco el objetivo de Seligman en ese momento fue equilibrar el enfoque de la psicología tradicional. No enfocarse ni en las patologías, ni en los trastornos, ni en las debilidades, ni en las disfuncionalidades, no. Había que centrarse también en todos aquellos aspectos positivos de la vida. Las emociones positivas, las fortalezas y todo aquello por lo que merece que la vida sea bien vivida, ¿no? Pero fijaros que la psicología positiva como término no vio la luz hasta aproximadamente el año 2000, cuando apareció en un artículo firmado por Seligman, por supuesto, y por su colega, disculparme la pronunciación, Mihaly Csikszentmihalyi, y a partir de ese momento fue cuando se impulsó toda la investigación científica. Y empezaron a surgir modelos maravillosos, como el modelo PERMA de los 5 pilares del bienestar de Martin Seligman, como el modelo de ampliación y construcción de Barbara Fredrickson, que hacía hincapié en los innumerables beneficios de experimentar emociones positivas. Incluso también, bueno, pues la teoría del flujo o del flow del propio Mihaly, ¿no? A mí me gusta decir que la psicología positiva, en esta primera ola, nos enseñó a mirar la parte positiva de la vida, pero desde una base científica.
Aquí no nos vale el pensamiento mágico, no nos vale el malentendido pensamiento positivo que parece que piensas algo y luego se cumple. No, aquí hay una base científica fundamentada. Y dicho esto, ¿cuál es el título que le daríamos a esta primera temporada de la psicología positiva? La verdad es que los conceptos son tan preciosos. Ya. Solo te escuchaba y yo decía, es verdad, empezamos con todo eso. A ver, Yo es que, Rocío, es que me reconozco tanto en esta que... porque nuestra conexión con esto fue Claro, ahí, claro, es muy fuerte. Totalmente, Claro. totalmente. Entonces estaba ahí como diciendo, wow, es que... A tope de happy. Como No que me sé, está igual no es resonando, misterio, ¿no? pero a mí me suena como un a tope de happy. A tope de Pues happy. así. Positividad, Love 2.0 o 2.0, no sé. Bueno, me quedo con todo esto. A tope de happy, positividad, en este caso 1.0, porque es Pues la sí, primera claro. ola, si os parece, ¿vale? Nos quedamos a tope de happy, que me gusta, y positividad, que por supuesto identifica esta ola, ¿vale? Vale. Pero os voy a seguir contando. Venga. Aproximadamente en el año 2010, nuestra historia da un giro de guión. Y la psicología positiva trata de dar respuesta a las críticas que se habían vertido sobre esta primera ola, que decían que éramos demasiado optimistas, que no contemplábamos la complejidad total de la experiencia humana. Que sí, que está muy bien esto del optimismo, de la positividad, pero que la vida no es todo color de rosa. Y efectivamente, quizá era una tendencia natural de la psicología positiva seguir por esa línea, pero ya estas críticas hicieron que avanzáramos mucho antes, ¿no? Entonces, la psicología positiva, en este caso 2.0, hay un autor que es Paul Wong, que lo denominó así, ¿no? Integraba o equilibraba estos dos enfoques, lo positivo y lo negativo, ¿no? Mostrando que las experiencias pues, más complejas, los dilemas existenciales, las emociones un poquito más desagradables o difíciles también forman parte de la experiencia humana y que tienen que estar ahí. De hecho, mostraron cómo todas estas situaciones un poquito más difíciles también son una gran oportunidad para crecer y para practicar y enriquecernos con la resiliencia, ¿no? Salir fortalecidos. Bueno, con estas pinceladas, ¿qué titular le daríamos a esta segunda temporada? Hacia la integración. Me Sí, gusta ¿no? integración. Equilibrio. Equilibrio. A mí la palabra O equilibrio moderar también. equilibrio, algo así. Ujú. Incluso la palabra existencial, porque en esta temporada, en esta ola, los dilemas existenciales se empiezan a plantear, un poco unido también con el modelo PERMA, ¿no? De la primera ola, con un pilar que es el propósito, el sentido vital, se empezó a poner más en relieve, ¿no? La parte existencial tiene un gran protagonismo en esta ola. Qué bello. Muy bien. Qué maravilla, ¿no? Sí. Pero la historia no queda aquí. Ahora vamos a la tercera temporada. Aproximadamente en el año 2015, ya como los videojuegos, ¿no? Vamos a un siguiente nivel de comprensión, un siguiente nivel de aplicación, donde se amplía el enfoque más allá del individuo, teniendo en cuenta todo el contexto en el que se mueve el individuo, teniendo en cuenta factores socioculturales, factores ecológicos, factores sistémicos. Desde este enfoque, esa búsqueda del bienestar no solamente depende de la autogestión individual, sino que también depende del entorno, de las relaciones que tengamos con nuestro entorno, de las estructuras de las que formamos parte y que en cierta manera van a condicionar la forma de entender y de experimentar también la felicidad, ¿no? ¿Qué os sugiere por el momento esta ola? Me viene el sistema, me viene la cultura, me viene todo esto, así que todo suma, todo cuenta. Estoy ahí un poco, no sé cómo perfilar. Conexión. Conexión, me encanta la palabra ¿No? conexión. El vínculo, conexión es como parte de un todo, algo así, ¿no? De relación. La relación, la conexión, precisamente en un artículo de Lomas, él habla de la palabra complejidad. La palabra complejidad, que viene de complejo, en latín complex, con juntos, plex, tejido. Imaginaros, tejido juntos. La interconexión, esa interconexión que es un vocablo que tiene muchísimo peso y que además engloba otros conceptos que van a estar muy presentes en esta tercera ola, como son la espiritualidad, la trascendencia. Maravilloso, estamos ya en ese siguiente nivel. Otro punto. ¿Qué va a venir a partir de entonces? Eso ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos y ojalá te tengamos para contárnoslo, Rocío. Claro, me encanta esta historia, hombre, por supuesto, estaremos aquí. Pero qué estructura tan bonita. Muchas, muchas gracias. Nada. Además, qué pasada, ¿no? De pronto ver así como condensaditos todas esas fases que ya digo, de las que hemos ido más o menos
recientes testigas y que yo creo que, pues, que dotan de más atractivo, si cabe, toda esta... Pues sobre todo este cúmulo además de conocimiento, de investigaciones, etcétera. Yo aquí quiero aportar algo relacionado precisamente con este último punto, algo para lo que tengo una importantísima chuleta, ahora entenderéis por qué, que tiene que ver con profundizar precisamente en este aspecto cultural y de, en este caso, concretando en algo como son las emociones, la diferente vivencia que se tiene en función de las culturas, ¿no? Y una de las cuestiones, como siempre, que refleja la cultura es el lenguaje que se utiliza. Y bueno, pues efectivamente Tim Lomas, como no, es el autor de un estudio del que hemos obtenido toda esta información, que ha dedicado mucho tiempo a investigar este lenguaje con el que describimos y nombramos las emociones y esa, bueno, pues esa forma de designar en distintas culturas, en distintas sociedades, estados emocionales. Esto nos parece que además es interesante porque esa perspectiva, como bien has explicado en cuanto a esta última ola, puede suponer un punto de riqueza y de añadido a la nuestra. Una de esas críticas que se hacían hace tiempo, ¿no?, de que la psicología positiva estaba centrada en el mundo más occidental y tal. Entonces, bueno, tengo aquí todos estos términos que él recogía en lo que ha venido a llamar léxico emocional, que me parece como un concepto atractivo y bonito porque mezcla ahí dos campos, bueno, pues no opuestos, pero que habitualmente no vemos juntos y que me parece muy enriquecedor. Lo ha llegado a llamar como palabras intraducibles, porque como efectivamente tienen ese significado propio y adecuado a esos grupos, y eso significa que en otros no los utilizamos, pues no tenemos como el correlato traducido, digamos. Claro. Entonces son palabras que mantienen su nombre común y originario, aunque las vayamos importando, porque las vamos importando, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, el Ubuntu sudafricano, del que seguramente hayáis oído hablar, que habla de la interconexión humana y de una idea preciosa de que yo soy porque nosotros somos. Se utiliza entonces como a modo de saludo o de despedida. Qué bonito, ¿no? Ubuntu es muy bonito. Sí, sí. Hay otro que habla del Hitch, que este es danés, que habla de una sensación de calidez y compañía, precisamente en compañía de otras personas, cuando estamos en grupo. Y esa sensación como de, yo creo que de recogimiento, de sostén. Claro, fíjate cómo aquí el clima también afecta, ¿no? Muchísimo. Porque estamos hablando en este último caso de países fríos que tienen que expresarse de una forma diferente, ¿no? Según sus vivencias. Parece maravilloso. Totalmente. Hay uno que es posible que también conozcamos, porque en el caso además de España lo tenemos muy cerquita, que es el saudade portugués. Saudade. Que es esa especie de nostalgia intensa por algo o alguien que ya no está, pero que a la vez tiene un toque de belleza, un toque de gratitud porque eso o esa persona ha existido. Entonces es como una especie, a mí me suena como a... Siempre con una amiga mía que estuvo un tiempo estudiando allí, yo le decía, es como nuestra melancolía, y no era del todo exacto. Me decía, no, es que saudade tiene un matiz más, por eso lo dejamos en saudade, pero me recuerda a eso, ¿no? Y luego otro concepto del que hablamos en algunas de nuestras formaciones, que es el wabi-sabi. ¿Qué nos puedes contar del wabi-sabi que has estado hace poco, ¿no? Que es celebrar la imperfección, no solo aceptar, sino celebrar y elogiar la imperfección y, por lo tanto, enseñarnos a valorar y a ver la belleza en algo que está roto, en algo que está desgastado. Es una pasada, ¿no? Es bonito. De hecho, lo estabas diciendo y me estaba viniendo clarísimamente a la cabeza el propio mindfulness, ¿no? Como muchas veces nos cuesta también el definirlo, porque en sí mismo tuvo sentido. Con esa traducción, que a veces es verdad que cuando lo mencionamos decimos, ¿pero qué es esto? No nos llega, efectivamente, porque estamos partiendo de una palabra que tiene sentido en ese momento, para lo cual se intraducible. Pero bueno, está bonito que las usemos también con esa etiqueta, ¿no? Y a mí me encanta, perdona, Rebeca, emplear una frase con la última palabra que has mencionado, y es lo perfecto de la imperfección. Claro. Eres perfectamente imperfecto, eres perfectamente imperfecta, ¿no? Ahí está la belleza. Me parece una maravilla porque es un cambio de foco realmente, porque tender a la perfección, entre otras cosas, es algo imposible, ¿no? Total. Imaginaros el desgaste y la frustración que puede causar. Sí, totalmente. Yo hay una gran científica italiana de la que siempre que hablo de wabi-sabi, que hablando de ella, que es Rita Levi Montalcini, no sé si la conocéis o algunos de nuestros oyentes la conocen, directamente tiene un libro que se titula Elogio de la imperfección y habla precisamente de cómo gracias a procesos que tienen errores
podemos detectar eurekas, y eso es lo que hace en este caso que la ciencia avance. Ya fue, ganó un premio Nobel, etc. Bueno, una pasada. Una pasada en algo que aparentemente puede que denostemos, ¿no? O que sabemos que machaca a muchas personas, ¿no? Esa no perfección. Como nota del libro. Sí, está genial. Y un último que también me recuerda a una amiga porque vive en Grecia, que se llama Meraki. Meraki es en griego, que alude, y aquí estamos todas implicadas, queridas, a poner el alma y la pasión en lo que se hace. Podría inspirar prácticas de resiliencia emocional al reenfocar la energía en actividades con significado. Meraki, que a veces de pronto es como, ay, que me repito mucho con la resiliencia, ¿no? Con la pasión. Pues es que sigue habiendo palabras con las que en otros lugares, desde otras culturas, desde otras temperaturas, desde otras vivencias de todo, pues describen los mismos o parecidos procesos. Así que bueno, creo que merece la pena este toque así como diverso y cultural, sobre todo por eso que decíamos de que la psicología positiva cada vez más toma conciencia de la importancia de enriquecerse de estos enfoques culturalmente variados y diversos, también para hablar de regulación, también para hablar de bienestar emocional y bueno, pues para de ahí seguir ofreciendo conocimiento. Así que vamos con otro concepto muy utilizado, Aroa. La felicidad. Recuerdo cuando nos estábamos formando en esto, palabra clave, ¿qué es para ti la felicidad? Bueno, sí, perfectamente. Son cosas de estas que te impactan porque normalmente no te lo planteas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poquito porque explorando entre los estudios ha habido datos muy interesantes porque efectivamente la felicidad no la podemos desligar de la cultura. No significa lo mismo, ¿no? Entonces, efectivamente. Mundo, ¿no? Y hay muchos matices que se tienen en cuenta, pero algo en lo que quería incidir, que me pareció súper interesante, fijaros, en Bután, en el sur de Asia, normalmente para valorar el nivel de éxito del país se hace con un índice, atención, el índice de felicidad nacional bruta, en lugar de centrarse solo en el PIB. El Producto Interior Bruto. A mí esto me pareció súper sorprendente. De hecho, bueno, para que os hagáis una idea, algunos de esos indicadores que se evalúan o se miden, bueno, son muchos, pero quería destacar algunos, ¿no? Por ejemplo, el bienestar psicológico, la salud, la educación, la diversidad, la resiliencia cultural. Me parece maravilloso que se tengan en cuenta todos estos aspectos, ¿no? De hecho, hay otro autor que dentro de sus estudios en el 2003, o sea que está bastante reciente, tenemos a Val y colaboradores, que revisó investigaciones, fijaros, en más de 100 países y 44 culturas diferentes. Y la verdad es que encontró algunas diferencias significativas en el bienestar. Por ejemplo, en cuanto a la felicidad, esta está muy relacionada en algunas culturas pues con el hecho de conectar con emociones positivas y quizás no contemplar tanto las emociones que consideramos desagradables o negativas. Pero es que en otros casos se asocia mucho más, sobre todo a estabilidad económica, a logros financieros, a logros en general, ¿no? De metas importantes en nuestra vida. Y en otras, pues sobre todo, se valora sobre todo la felicidad en base al propio bienestar interno, es decir, cómo nos consideramos que nos encontramos, ¿no? O sea, esto por un lado. Luego, deciros también que muchas veces en países, sobre todo en la línea más occidental, como por ejemplo nosotros, como España o incluso en Estados Unidos, también, ¿no? Que son como dos marcos así de bastante referencia, pues la felicidad está muy ligada al éxito personal, está también muy ligada al crecimiento individual, a la consecución de metas. Sin embargo, en culturas más colectivistas, como puede ser Japón, como puede ser en este caso Corea del Sur, y además que me consta, porque es que he estado hace poquito y he podido apreciarlo clarísimamente, ¿no? Y de ahí ese choque tan poderoso en cuanto a la felicidad. Aquí sí que es verdad que esto está muy relacionado con el compromiso social, con la armonía, con el vínculo, con las relaciones. O sea que por ahí. Pero además tenemos otra variable interesante que podemos explorar en torno a la felicidad y es cómo la expresamos. Porque sí que, vamos a decirlo así, España, Estados Unidos, ¿no? Que estamos un poquito marcando esos criterios. Es verdad que se celebra hacia afuera, se permite expresar con entusiasmo, se permite expresar con alegría, quizá con notas incluso de aproximación, pero volviendo de nuevo a la cultura más colectivista, la línea de Japón u otros, precisamente es como una mirada más hacia adentro, desde la paz, desde la armonía, es un estado como de calma y de serenidad, esa conexión con la felicidad. No tanto esa proyección hacia afuera, sino esa mirada
más hacia adentro, ¿no? Hacia esa calma. Esto serían un poco las diferencias, por matizar algunos puntos, pero ¿qué cosas se mantienen en común en general? Podríamos decir que aquí no tenemos tanta diferencia. Pues es el valor que se le da a la salud, a la importancia de la salud. Sin duda, el tener un buen estado mental, que nos acompañe desde el plano físico, eso es una cuestión con la que asociamos muchísimo la felicidad, ¿no? Que nos encontremos a nivel de salud bien. También la esperanza. Aquí es tener como un propósito de vida. Esta parte es muy importante, el que nos sintamos alineados con nuestros valores, tener relaciones significativas. Esto es algo que nos aporta muchísima felicidad y se mantiene como una idea global. Y luego la armonía. Y esto tiene que ver un poquito con algunos puntos que también matiza la tercera ola, que tiene que ver al final con la cultura, tiene que ver sobre todo con el hecho de sentirnos como parte de una comunidad, parte de un entorno, porque somos seres sociales. Y estamos influidos por el grupo, estamos influidos por los equipos, estamos influidos por la sociedad y lo que nos rodea. Wow, también vaya repaso de elementos, de variables, de criterios. Qué interesante, Aroa, qué interesante lo que has planteado de Japón, ¿eh? Y de esas diferencias en función de, bueno, de los lugares más colectivizados o más individualistas, y precisamente que también se traduzcan en conductas más externalizantes o más interiorizadas, digamos. Exacto. Es súper curioso esto. Exacto. Bueno, pues precisamente relacionando esto con la cultura y pasando la cultura al entorno, porque es verdad, podríamos tirarnos, queridas, aquí 3 podcasts más hablando de todo. Venga, ahora vamos por entornos, ¿no? Por entornos a los que, de los que podríamos hablar y ver cómo se manifiesta ahí. Bueno, pues vamos a escoger, os propongo centrarnos en un entorno, en el entorno laboral, Rocío. Sabemos que de este entorno conoces. ¿Qué puede aportarnos la psicología positiva para mejorar el bienestar laboral? Que seguramente que mucha gente, según escucha bienestar laboral, es como, abre un poquito el oído y es como, espera, que me centro todavía un poco más. ¿Cómo podemos? Pues la verdad es que la psicología positiva puede aportar todo, Muchísimo. puede aportar mucho. Porque es verdad que también en este ámbito el foco que se ha puesto y que se está poniendo, incluso ahora, ¿no?, es en lo negativo. Vamos a poner el foco en el estrés, en los riesgos, en los conflictos interpersonales dentro del trabajo. Claro, vamos a hacer el cambio de mirada aquí también con la psicología positiva. Vamos a imaginarnos por un momento, sé que vosotras lo podéis imaginar fácil, invito a la audiencia también, que el lugar del trabajo no solamente es un lugar, un espacio donde pasamos muchas horas, sino que es un espacio donde podemos crecer, donde somos valorados, valoradas, donde vamos a ser felices. ¿Qué os parece esto? Magnífico. Maravilloso, ¿no? Esto es lo que debería ser. Pasamos muchísimas horas trabajando como para no estar felices, ¿no? Pues aquí precisamente es donde la psicología positiva pues tiende su mano para facilitar y promover el bienestar de las personas dentro de las empresas, porque además hay un incidente, bueno, que hemos vivido todos, que es la pandemia, que nos ha demostrado que el bienestar de las personas no es un lujo, sino que es una necesidad. Aquí sí que me gustaría daros algunas cifras de un artículo que publicó El País hace relativamente poco, ¿no?, donde hablaba de aquellas empresas que ponen el foco en trabajar en el bienestar de las personas, ¿no? Y el poner el foco ahí lo que trajo fueron unos números asombrosos en cuanto a productividad y en cuanto a ventas. Un 37% de incremento de las ventas como media y un 31% en la productividad. Es que estamos hablando de que poner el foco en este aspecto, en las personas, es un win-win, es un gana-gana. Las personas están más contentas y las empresas también obtienen unos resultados mucho mejores. ¿A qué estamos esperando? A lo mejor es que no sabemos todavía exactamente cómo hacerlo, por eso aquí está la psicología positiva para marcar estas pautas, ¿no? Además, no es un tema de nuestro reducto aquí en España, ¿no? La Agencia Europea para la Seguridad y para la Salud Laboral, pues ya muchos años intentando hacer este cambio de mentalidad, con muchísimos proyectos, programas. Tiene uno muy interesante que se llama Trabajos Saludables. A mí ya el título me enamora, ¿no? Lo que pretende es que las empresas no solamente pongan el foco en los riesgos, en la seguridad, sino que también pongan el foco en fomentar unos entornos que motiven a las personas, que valoren a las personas, que se sientan a gustos, que se sientan reconocidos. Eso al final va a incrementar también el compromiso, el engagement, ¿verdad? Pero ¿y en qué se traduce todo esto? Estas palabras son muy bonitas, pero luego ¿qué hacemos, ¿no?, en nuestro día a día? Pues aplicar estrategias de psicología positiva. ¿Para qué? Para crear, para fomentar un clima positivo laboral
que lo que haga es poner al empleado, a las personas en el centro promoviendo su bienestar, promoviendo unas relaciones interpersonales dentro del lugar de trabajo que sean positivas, ofreciendo posibilidades de progreso, posibilidades de crecimiento, contando con un liderazgo también positivo, un liderazgo que inspire, un liderazgo que enseñe, que sirva de modelo. Esto es fundamental y hay muchísimas estrategias dentro de la psicología positiva que nos ayudan en esa línea. También la psicología positiva nos habla de vamos a invertir en el capital psicológico. A mí me gusta mucho Salanova cuando habla de vamos a trabajar en las fortalezas personales. Hay fortalezas fundamentales que conectan con el bienestar de las personas y que conectan con esta posibilidad de salir fortalecidos, ¿no?, en situaciones más complejas dentro del trabajo, como puede ser el optimismo, la esperanza, la autoeficacia incluso y la resiliencia propiamente dicha. No me gustaría dejar a un lado una serie de factores que hay un autor que ha profundizado mucho en este tema en cuanto a cuáles podrían ser las características que pueden influir de una forma más directa en el bienestar de las personas dentro de su lugar de trabajo. Tengo aquí una chuleta también, porque no me quiero olvidar de ninguna, ¿vale? Son 9, tomar nota porque todas son muy importantes. Por un lado, la claridad de rol. Es importante saber cuáles son nuestras funciones, nuestras responsabilidades, qué expectativas se tienen de nosotros en nuestro puesto de trabajo. Si no lo sabemos, vamos a desmotivarnos rápidamente. Por otro lado, la información importante. La información importante va a hacer que se reduzcan esas emociones desagradables ante la incertidumbre y además que se consiga el que nos sintamos parte de la empresa. El feedback, fundamental. Una cultura del feedback es una herramienta poderosísima de crecimiento. Es otro de los factores. El salario justo. Aquí estamos hablando de la base de la pirámide de Maslow, de las necesidades. Un salario justo, por supuesto. Variedad de tareas que nos hagan sentirnos útiles, ¿no? Haciendo varias cosas, aprendiendo además a hacer cosas diferentes. Las oportunidades para tener contactos dentro de la organización. No vamos ahí como seres individuales, somos sociables por naturaleza, por lo tanto es importante tener esa oportunidad de socializar y de crear esos nexos, esas interconexiones que sean saludables y positivas. Una valoración social del trabajo. Como digo, somos sociables, necesitamos ser aceptados dentro de este entorno y que se valore socialmente lo que hacemos. Y por último habla del apoyo del supervisor, en este caso del líder, pero yo incluso lo ampliaría un poco más. No solamente el apoyo del supervisor, sino de los compañeros, de otros departamentos, de incluso los clientes, los proveedores. Vamos a interconectarnos, hablando de la tercera ola, ¿verdad? De la psicología positiva, lo conectamos otra vez con el principio. Vamos a ayudarnos y a apoyarnos. Me parece fundamental tener en cuenta todos estos factores. Qué bien, Rocío. Ese apoyo mutuo del que tanto conocemos y que conocemos como es verdad, como una realidad y como un tesoro, que es como central en ese capital humano. Bueno, muchísimas gracias por este repaso de ese campo en el que eres experta. Qué bien, que se nota. Muchas gracias. Bueno, pues con esto vamos a pasar a la siguiente sección de nuestro podcast, que son las claves, así como a modo de pinceladas, resumen de lo más importante que hemos ido hablando, porque el tema nos encanta, pero el tiempo no para. Aroa. Pues me salto el guión. Adelante, maravilloso. Porque, claro, estoy con 2 expertacas en la materia, por lo cual reitero cuando nos juntamos compañeros en que cada uno podemos aportar probablemente una clave, ¿no?, de lo que ha surgido aquí y de lo que consideramos que son elementos fundamentales a recordar, ¿no? Yo diría la permeabilidad de la psicología positiva, que está abierta al cambio y en constante evolución y expansión, ¿no? Me quedaría un poquito con esta clave, el movimiento, la receptividad, el darnos cuenta que vamos cambiando y por tanto estar porosos y abiertos a el cambio, al conocimiento. Indudablemente tenemos muchísimo recorrido aquí, porque fijaros, la tercera ola, el entorno, las estructuras, los sistemas, los contextos son tan variados, las culturas, que tenemos un recorrido tan interesante y tan nutritivo a la vez, que nos haga pues construir la promoción de este bienestar y asumir también de todas estas culturas, estos contextos, todos esos matices que nos van a ayudar a tener una visión mucho más trascendente, ¿no? De lo que es la felicidad, de lo que es el bienestar, y es
fundamental esta tercera ola, el recorrido que tenemos por delante. Y no, va sumando y increíble. Pues yo me voy a quedar con algo que me gusta destacar siempre de esta rama que amamos y a la que nos dedicamos, que es la capacidad de transformar. La capacidad de transformar vidas. Más desde la formación, más desde el acompañamiento más personalizado o más grupal, lo que sabemos yo creo que todas y cada una de las personas con las que pues hemos compartido esos espacios es que nos dicen que su vida no es igual, que su vida es mejor, y no porque no tengan elementos de malestar, sino porque la forma de afrontar, la forma de vivir, la forma de entender su responsabilidad en su propia felicidad o de trabajar por ese bienestar psicológico, gracias en muchísimos casos, a conocerse un poco más y a conocer sus fortalezas, es bestial. Y desde la psicología positiva, sabiendo que detrás de los procesos hay universos pues, absolutamente particulares, yo creo que tenemos el privilegio de asistir a esto, que me parece, por lo menos a mí, es una de las cosas que me enamoró de nuestra profesión. Así que me quedo con esa clave. Lo comparto, ¿sí? Absolutamente. Nos mueve la pasión. Nos mueve la pasión. Bueno, pues venga, cerradas las claves, nos quedan unos últimos minutos con el ejercicio. El podcast se llama Practica la psicología positiva porque tiene una parte, pues eso, más aplicada, que nos gusta y que hace que intentemos pensar en algo pues un poquito más concreto y pues eso, más para poner en práctica. Hoy era todo un reto. Hemos dudado mucho de qué ejercicio poner para este podcast. Teníamos varias posibilidades, algunas pues más o menos extensas o complejas, y al final pues me he decantado, ya que os lo voy a contar yo, por uno que me parece que tiene una particularidad, que es que toca con esa característica esencial de la tercera ola de la psicología positiva, porque al fin y al cabo es donde estamos ahora, o es el momento en el que estamos inmersas, ¿no? Y sobre todo porque coincide además con, y por eso se ha puesto así, con el lema del Día Mundial de la Felicidad, recientísimamente celebrado en nuestro país, y que en este caso fue: la felicidad se multiplica cuando se comparte. Como que ahí queda bien patente esa parte de complejidad compartida y la importancia de compartir que nos has contado, Rocío. Entonces, como no, el ejercicio tiene que ver buscar esa conexión o trabajar por esa conexión, en este caso a través de las fortalezas. Entonces, el ejercicio sirve para identificar y comprender las fortalezas de alguien muy cercano, ¿vale? De alguna persona que tengas muy cercano. Con lo cual, eso es lo primero que te voy a pedir, que pienses en una persona con la que quieras o con la que te gustaría construir o aumentar la conexión auténtica, una conexión armónica y quizá duradera, ¿vale? Es verdad que cuanto más conocemos a alguien y más conocemos, por lo tanto, sus fortalezas, a veces conocemos también otras cuestiones que puedan no gustarnos tanto o incluso llegar a molestar, y lo que a lo mejor en un momento nos parecía entrañable o maravilloso, ahora a lo mejor nos frustra o nos disgusta o nos podía incluso parecer casi un complemento a nuestra forma de ser y ahora puede llegar a resultar incluso inaceptable. Vale, pues una vez tenemos eso, esa persona y esa relación, vamos con la segunda petición, que es que escribas una lista con 2 columnas. Una va a ser para ti y tus fortalezas y otra para las fortalezas de esa persona. Como siempre en el IEPP hablamos de fortalezas como en 3 niveles, ¿vale? Una, las más presentes, las que tú consideres que son fortalezas en general más presentes en ti, y también las fortalezas en general más presentes en esa persona. Y luego, esas otras fortalezas que tenemos o en exceso o en defecto. Y ahí te voy a pedir que pienses en situaciones concretas, porque esto ayuda. Piensa en tus fortalezas menos utilizadas, en situaciones concretas, o excesivamente utilizadas, y lo mismo de esa persona. Y con eso vamos a la parte nuclear del ejercicio, que es analizar nuestras diferencias. Esas diferencias de esas 2 columnas y de esos niveles de presencia de las fortalezas, con una clave: no juzgar, suspende el juicio. Intenta volver a apreciar con ese beneficio de agradecer, de humildad y sobre todo de perspectiva, que es lo que nos permite poner en práctica el ejercicio. Y esta sería la última petición. Una especie de columna, si quieres, central o al lado de las otras 2, con unas cuantas preguntas para explorar, para comparar tus fortalezas con las de esa persona, las más presentes en ti, con las que has anotado de esa persona. ¿Qué tenéis en común? ¿Qué tiene esa persona que tú no tienes? ¿Qué fortalezas están muy presentes en ti, pero no en la otra persona? ¿Cómo chocáis? ¿Qué fortalezas están presentes en los posibles conflictos que ya hayas experimentado?
Y la última que me encanta cuando hablamos de relaciones, de todo tipo de relaciones. ¿Qué admiras en la otra persona? ¿Qué fortalezas hay ahí que te llevan a esa admiración? Bueno, pues aquí está el ejercicio. Lo bueno es que en los podcasts sabemos que lo podemos parar, anotar. Cuando hablamos de ejercicio yo recomiendo para la grabación y ponte a hacerlo. De verdad te reto a que en este caso, que es una mezcla de mirada propia y mirada hacia alguien o a la relación con alguien, te detengas y bueno, pues te lo plantees y reflexiones porque puede ser muy, muy, muy interesante. Y hasta aquí el podcast de hoy, queridas. Rebeca, adelante, por favor. ¿me permites? Claro. La última pregunta que has hecho me parece mágica y admiro tu fortaleza del amor universal. Quiero decírtelo de corazón, porque ahí estás, siempre fuerte, y es lo que irradia maravilloso. Y Rocío, como compañera que estamos muy cerca la una de la otra, admiro tu sonrisa, tu humor, tu manera de relativizar, que de repente es como, ya está, ¿no? Así que gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Aroa, y gracias, Rebeca. Gracias a ti. Ha sido una maravilla compartir Rocío. este espacio con vosotras. Y gracias por esta guinda final, Aroa. Esto no estaba en guión, que lo sepa todo el mundo. Bueno, hay muchas cosas que no están en guión, pero esto ha sido, así que gracias por la preciosidad de regalo. Ahora después te digo las fortalezas que nos inspiran de ti, que no son pocas. Gracias a las personas que nos hayan escuchado. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos y como siempre te solicitamos tu valoración sobre lo que hemos hablado o algún tema nuevo, alguna inquietud o cualquier cosa de la que te apetezca que podamos traer expertas y compartir estos minutos. Un abrazo muy fuerte.